Como todos los fines de semana, a estas horas, todos los sábados, mi gratitud a todos por estar aquí desde Train United. Gracias por asistir a este nuevo webinar que va a impartir nuestro compañero Joaquín Poudereus. El tema es sobre estrategias de cobertura y lo vamos a grabar y aparecerá subido en la sección de vídeos del foro. Ya sabéis todos dónde se encuentra, lo voy a mostrar. Muy bien, podéis ir en la sección de cursos, estará tanto en estrategias como en webinars. De todos modos, tenéis la fortuna de que ya que vais a estar en directo, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Hablando de las preguntas, podéis escribirlas en el chat en cualquier momento. Las iremos reservando y cuando llegue la sección de preguntas específica del capítulo en el que se acabe de tratar, entonces se las pasaré a nuestro compañero Joaquín. También quiero dar las gracias, por supuesto, como todos los sábados, al ponente, en este caso Joaquín, porque va a compartir desinteresadamente sus conocimientos. Ya sabéis que la filosofía del foro es compartir, compartir y compartir. Así que mi gratitud a Joaquín, que ahora mismo os voy a pasar con él. Quiero recordaros también que el fin de semana que viene tendremos un nuevo webinar a esta misma hora sobre otra estrategia que va a impartir nuestro compañero del foro Mario Vega. Así que nadie se la pierda. Aparecerá en el foro publicado un nuevo tema en la sección de trading en general para que podáis inscribiros, igual que habéis hecho a este y a los anteriores. Pues ya, sin nada más sin más pretensión que entreteneros, vamos a comenzar. Voy a pasar la palabra a Joaquín y podrá presentarse ante todos. Seguramente muchos lo conoceréis en el foro como Joaquín FX, quien, por cierto, tiene un webinar, un curso muy bueno sobre programación que podéis ver en el foro en la sección. Os invito a todos a que lo reviséis. Aquí está. Curso de programación de EAS en MQL. Hola, buenas noches. ¿Qué Perfecto, tal se yo me te escucha? escucho correctamente. Por favor, podéis escribir en el chat si escucháis a Joaquín. De nuevo, alto y claro. Muy bien, vamos a ver. Sergi dice que sí. Rajish, John Bolaños, Esteve. Pedro Rossi dice que también sí. María Fragoso, etcétera. Muy bien. Veo que todos, además respondiendo muy bien a la petición, decís que sí. Muy bien, Joaquín, pues muchísimas gracias por participar en este webinar, por ofrecerte a hacerlo. Así que desde ahora son todo tuyos. ¿Puedes compartir tu pantalla antes de comenzar? Sí, por supuesto. Bueno, lo veis, ¿verdad? Veis la primera transparencia. Vale, muy bien. Perfecto. Pues son Bueno, todo tuyos. pues muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a Trading United por haberme ofrecido dar este webinario hoy. Para mí es un placer estar con vosotros. Gracias también a todos los que os habéis apuntado y los que estáis ahí, que sé que es sábado y puede costar un poquito, pero bueno, yo creo que merecerá la pena. Vamos a ver hoy, ya el compañero de Trading United me ha presentado, soy Joaquín Poudreux. Quizás algunos me conozcáis del foro como Joaquín FX. Llevo un tiempo haciendo trading en Forex y bueno, me decidí hace ya un tiempo a lanzarme a la formación. Empecé con una página web llamada funciondelgráfico.com, que quizás algunos conozcáis, y después seguí con una página llamada InvestingDev, también dedicada sobre todo a la formación. Luego comentaré un poquito a qué nos dedicamos en InvestingDev. El tema que vamos a tratar hoy, que espero que os interese, es sobre riesgo, algo fundamental cuando estamos invirtiendo en Forex o donde sea. Aunque he titulado Estrategias de cobertura, vamos a hablar sobre riesgo, sobre todo sobre riesgo. Al final, las estrategias de cobertura es una medida para evitar el riesgo, o al menos para minimizarlo en todo lo posible. Y es que es muy bonito
eh, pensar que con las inversiones pues vas a conseguir un mejor nivel de vida o que vas a conseguir unos ingresos extra o incluso vivir de tus inversiones. Pero antes de hacer el cuento de la lechera, eh, hay que pensar en el riesgo. Hay que pensar en que no podemos permitirnos perder lo que no podemos perder. Debemos pensar que igual que podemos ganar grandes cantidades, las podemos perder. Entonces, vamos a ver mediante ciertos trucos cómo podemos limitar ese riesgo. He intentado eh, limitar el número de referencias a fórmulas matemáticas y todo lo demás en lo que vamos a ver hoy, pero pues me va a ser imposible no ver algunas fórmulas. Entonces, algunas fórmulas sí que vamos a ver, pero espero que se puedan entender perfectamente. Os dejo un axioma para que lo reflexionéis y que creo que es totalmente cierto. Y es que si inviertes con deudas ilimitadas, y entre comillas lo de deudas ilimitadas porque, bueno, es una forma de expresarlo. Ahora concreto un poco más a qué me refiero con eso. Llegarás a la bancarrota con una probabilidad que es mayor cuanto más tiempo permaneces invirtiendo. Pero bueno, es que esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Lo podemos aplicar a si vas caminando por la calle indefinidamente, 1000 años, 1 millón de años, acabarás siendo atropellado por un coche. O si vives el tiempo suficiente, acabarás siendo golpeado por un rayo, a pesar de que la posibilidad de que te alcance un rayo es mínima. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa posibilidad sigue ahí y aumenta. No es que aumente, pero si permaneces el tiempo suficiente, tus probabilidades de que te pase eso aumentan. Bueno, pues pasa lo mismo con las inversiones. ¿A qué me refiero con deudas ilimitadas? Bueno, es que en Forex, cuando tú abres una operación, eh, y sobre todo si no limitas correctamente los stop loss, pues puedes perder todo. Muchos lo sabrán, muchos habrán sufrido llamadas de margen en sus cuentas y espero que no les haya sucedido en las reales. Esto es lo que os decía. Lo que vamos a tratar hoy y lo que debéis pensar y sobre todo antes de pasar a real es que debemos ponernos en la situación peor, o sea, en perder todo lo que estamos invirtiendo. Muchas veces cuando veo en foros las cuentas que hace la gente eh, de lo que pueden conseguir después de un año o después de 10 años, gracias al interés compuesto, pues me entra la risa. Me entra la risa porque, claro, todo es muy bonito sobre el papel. Y sí, el interés compuesto funciona. Y si haces una aportación diaria de un 1% a una cuenta con interés compuesto, pues después de 10 años evidentemente vas a tener una cantidad importante. Pero, pero es que eso es ficticio, eso es sobre el papel. Debemos pensar cuánto tiempo podemos aguantar si perdemos 1% en vez de si ganamos 1%. Porque si ganamos 1% aguantamos lo que queramos. Pero ¿cuánto podemos aguantar si perdemos un 1%? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy eh, es válido tanto para traders manuales como para traders automáticos. Eh, lo que nosotros hacemos en investingdev.com está orientado sobre todo al trading automático. Por lo tanto, quizás la temática de hoy está más orientada a quienes hacen trading automático o saben programación que a quienes no lo hacen. Pero también es válido el control del riesgo y de hecho todo el mundo lo tiene que hacer, eh, incluidos los traders manuales. Pongamos un ejemplo de una cobertura. También debemos diferenciar dos coberturas distintas, la cobertura de la cuenta y una estrategia de cobertura, una en concreto. Vamos a tratar los dos casos. En esta primera parte, de momento, vamos a tratar eh, la cobertura de nuestra cuenta. O sea, en nuestra cuenta podemos estar corriendo pues 10 estrategias, las que sean.
¿Cómo vamos a protegerla frente al riesgo, frente a la pérdida de dinero? Bueno, pues una primera posibilidad. eh, Pongamos que tenemos una estrategia que funciona sobre un activo, el que sea, puede ser el euro dólar. La estrategia, evidentemente, eh, estoy suponiendo que es una estrategia ganadora. Lo que vamos a ver hoy no va sobre estrategias ganadoras o perdedoras. Ya os he comentado que va sobre riesgo. Entonces, tenemos primero que sentar las bases de lo que estamos hablando. Una estrategia ganadora, que la hemos hecho correctamente backtest en el tiempo, la hemos probado en demo y tal, y ahora mismo estamos en real, entra en drawdown. Bueno, pues lo que nosotros tenemos que definir, en qué nivel de drawdown vamos a tomar una decisión. Eso es lo primero. Vamos a tomar una decisión cuando lleguemos a perder $2.000, cuando perdemos $1.000, cuando hayamos superado el 50% de drawdown, o será cuando hayamos perdido el 10%. Eso es lo primero que tenemos que definir. Y muchas veces tiene que ver con nuestra psicología y con nuestro nivel de riesgo. ¿Vale? Esto lo tenemos que definir, porque no es que nos pueda suceder esto, es que nos va a suceder. Tarde o temprano tendremos una pérdida que psicológicamente supondrá un palo para nosotros y nos haremos replantearnos qué hacer. Bueno, pues tenemos que coger las cosas con palillos, tenerlas claras para no tomar la decisión errónea, que también lo vamos a ver al final de la presentación de hoy. Las decisiones erróneas que se pueden tomar. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese nivel de drawdown? Pues una posibilidad, pongamos que aquí hemos perdido $2.000, por ejemplo, pues la cortamos. Cortamos la estrategia, dejamos de hacer que siga operando, pero que siga metiendo operaciones en real. Sin embargo, que siga simulando que mete operaciones. Y esta es la simulación, porque sabemos que nuestra estrategia funciona. O sea, cuando sucede esto, ¿desechamos completamente nuestra estrategia? Pues no. Si es una estrategia que nosotros hemos probado y que funciona, sencillamente entramos en paper trading. Paper trading es hacer un trading sobre el papel o, bueno, poner la cuenta en demo, por ejemplo. La cuestión es que en cuanto la cuenta se recupere, cuando esas operaciones de paper trading consigan salir, volvemos a arrancar nuestro EA. ¿Vale? Con lo cual habremos asumido esta pérdida, pero no toda esta. Esto es útil, por ejemplo, en, en robots de tendencia, en ciertos robots que eh, tienen alta probabilidad de que después de una pérdida vengan 2 o 3 seguidas. O sea, las estrategias que os voy a proponer no son estrategias válidas en todas las situaciones. Hay situaciones en las que si llegas a ese nivel de drawdown y ves que tu estrategia no funciona, a lo mejor tienes que retestear tu estrategia para ver si realmente era tan buena y sigue siendo buena después de X meses. Las estrategias, lo digo muchas veces, no funcionan siempre. Igual que el mercado, evolucionan. Entonces, estoy suponiendo con esta diapositiva que la estrategia era buena y sigue siendo buena. Lo que sucede es que, como todo, entra en drawdown. ¿Vale? Otra posibilidad que podemos hacer. En la primera diapositiva, en la que acabamos de ver, durante un periodo largo o relativamente largo de tiempo no hacemos nada. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo
y meter otra estrategia que tengamos dentro de nuestra cesta de estrategias y que no opere de la misma manera que la primera para intentar salir antes del agujero. Lo que tenemos que definir también es en qué momento vamos a parar de utilizar nuestra segunda estrategia. Esto puede ser, esta estrategia, la que está en verde, puede ser la misma estrategia original modificada o bien otra estrategia completamente distinta. O sea, podría ser una estrategia que varía sus condiciones de acuerdo con las condiciones con las que varía el mercado, o podría ser directamente una estrategia totalmente distinta sobre el mismo activo. De momento estamos suponiendo que estamos en el mismo activo. La decisión también que deberíamos tomar es si cortamos esta segunda estrategia que utilizamos únicamente en momentos de underwater, como digo aquí, de estar bajo el agua. Lo suyo sería que sí, porque esta estrategia, la estrategia verde, es una estrategia únicamente de cobertura para momentos underwater. Para el resto del tiempo estaría la estrategia original, que es la que sabemos que funciona. Tampoco debemos poner más estrategias de las que debemos sobre nuestra cuenta, porque debemos saber cuánto arriesgamos de nuestra cuenta. Eso lo vamos a ver un poquito después, que tiene que ver con el riesgo, con lo que arriesgamos. Bueno, esto está bastante claro. Algo que hace bastante gente y bueno, que todo el mundo dice, es diversificar. Diversificar siempre disminuye el riesgo. Pero os señalo aquí que hasta cierto punto. Bueno, ¿por qué hasta cierto punto? Como dice el título de esta diapositiva, estamos suponiendo que sobre varios activos y varias estrategias. Sin embargo, hasta cierto punto. ¿Y por qué? Primero, porque tener la misma estrategia funcionando sobre pares que están altamente correlacionados puede ser totalmente contraproducente. O sea, generar eh, altos beneficios cuando el mercado va bien, pero enormes pérdidas cuando el mercado va mal. El mercado quiere decir cuando va en nuestra contra. No es que vaya bien o mal, sino que va en nuestra contra. Si tenemos una estrategia de tendencia funcionando en euro dólar, pues yo me pensaría muy mucho si tenerla funcionando también en libra dólar. Porque también es cierto que puede generar más ganancias una que otra, o más pérdidas una que otra. Pero la cuestión es que no coincidan los momentos de drawdown de las estrategias. Digamos que si esta es la curva de balance que va generando la estrategia según va funcionando, que de todas esas estrategias que no coincidan estas curvas de balance. Si coinciden las curvas, quiero decir los valles, pues entonces no nos vale de nada. Para eso debemos, eh, debemos elegir nuestras estrategias que no estén correlacionadas, que sus eh, eh, bueno, no me sale ahora, que los beneficios que nos dan estas estrategias que no estén correlacionados, porque si no lo que haremos es aumentar el riesgo y eso es algo que tenemos que huir de ello, del riesgo. También debemos controlar si todas las estrategias pesan lo mismo. Si tenemos una estrategia que abre 10 operaciones al día, ¿debe tener el mismo peso frente a otra que abre una operación al mes? O me refiero a peso a lotaje, mayormente a lotaje, ¿vale? ¿Cuál es el criterio que vosotros utilizaríais para... Lo dejo como pregunta, ¿vale? Para pregunta para luego cuando venga el descansito y me digan las preguntas que ponéis vosotros. ¿Qué criterio utilizaríais vosotros
para que una estrategia tuviera más peso, más lotaje que otra. El siguiente punto, ¿cuánto arriesgamos? ¿Cuánto arriesgamos por operación? ¿Cuánto arriesgamos en total de nuestra cuenta, contando todas las operaciones que tenemos abiertas? Pues este es un punto muy importante también. Lo dejo como pregunta. Con tu permiso, Joaquín, voy a lanzar la encuesta para que podamos conocer cuál es el ratio arriesgado en de la Em, cuenta. Perfecto, perfecto. Vale, Mientras tanto, puedes continuar. Y todos podéis ir votando. vale. Pues, como os decía, bueno, ahora mismo estaréis contestando seguramente la encuesta. Tenemos fórmulas matemáticas que no he incluido aquí en las diapositivas, pero que ahora os las cuento brevemente para calcular eh, o para intentar encontrar ese mejor ratio riesgo-beneficio que podemos aplicar en nuestras operaciones. Vamos a explicar qué es esto del criterio de Kelly. Vamos a explicar también qué es el Optimal F. La verdad que no lo he puesto en español porque me suena raro, pero seguramente F óptimo, bueno, no sé. Y también explico o añado el punto de que no arriesgues más de lo que puedes aguantar. Y me refiero a que no arriesgues más de lo que puedes aguantar psicológicamente. Monetariamente, por supuesto, pero psicológicamente mmm, también. Luego lo veis con una cuenta mía. Pues no sé si está lista ya la encuesta. Sí, Vale, pues si quieres. ahí comparto los resultados. Obviamente la segunda opción es una redundancia. em, yo no sé, la verdad que no sé cómo lo puedo ver. Me ha salido una opción por aquí. Está en pantalla. Deberíais poder verlo todos. Yo... Ah, está en pantalla, vale, vale. Vale, Ajá. sí. Es que como tengo en pantalla completa esto. Vale, a ver que lo vea. Bueno, disculpad un momento, ¿eh? A ver si consigo verlo. Lo tienes en la barra de inicio, Joaquín, el símbolo de webinar. Ahí es donde te aparecerá. Bueno, no consigo verlo, la verdad. Ah, vale. Vale, bueno, pues está repartido, ¿no? Bueno, pues puedo continuar cuando quieras. Vale, de acuerdo. Comento que el resultado menos un 2% el 37%, un 2% un 7%. El 47% es el ratio más alto en que arriesgan entre el 2 y el 5% y más de un 5% el 8% de los votantes. Muy bien, te paso de nuevo la presentación, Joaquín. Ya está. Vale. Bueno, yo no lo he comentado porque lo veía en chiquitín. No llegaba a ver las letras. Preguntaba si conocéis el criterio de Kelly y
los cálculos del F óptimo por algo concreto. Porque estos son formas para calcular qué es lo que deberías arriesgar. Una forma que utiliza la gente, eh, bastante generalista, sería esta. Pongamos que tienes una estrategia que tiene un porcentaje un porcentaje de acierto del 51%. Lo dibujo por aquí. Las operaciones que salen ganadoras son un 51%, por lo tanto las operaciones que salen perdedoras son un 49%. Bueno, pues lo único que hacen es decir 51 menos 49, 2. Bueno, pues arriesgan un 2% por operación. Ese es un criterio como cualquier otro. Lo que pasa que, bueno, luego el apetito del riesgo, cada uno lo tiene a su manera. A mí me parece excesivamente arriesgado. El criterio de Kelly tiene una fórmula matemática que puede parecer complicada, pero no lo es tanto. Os lo escribo y os lo cuento. K sería el criterio de Kelly. W es el porcentaje de ganadoras. Uno menos W, un porcentaje, pero no en, o sea, si es un 60% no sería 60, sino 0,6, ¿vale? Y esto partido del ratio de ganadoras. Y esto nos daría el porcentaje a arriesgar por operación. Si queréis ponemos un ejemplo. Si tenemos que W es, tenemos una estrategia que gana el 60% de las veces. Bueno, pues tenemos aquí 0,6. Hacemos la resta ahora. Menos 1 menos 0,6. Esto será 0,4. Y esto dividido por... Ahora tenemos que saber... bueno, os lo he dicho mal. R es el ratio entre lo que ganamos y lo que perdemos en las órdenes. O sea, pongamos que ganamos por cada orden un 4%, que es, bueno, demasiado, y que perdemos un 2%. Entonces la división nos sale 2, ¿no? Ese sería el ratio. Pues tenemos 0,6 menos 0,4 partido de 2, 0,6 menos 0,2. O sea, el criterio de Kelly nos diría que tenemos que arriesgar 0,6 menos 0,2, 0,4. Y tal y como os he dicho yo antes, esto está en porcentaje, o sea, un 40%. ¿Qué ocurre? Pues que nadie usa esto. Nadie usa el criterio de Kelly porque es un riesgo excesivo. Se suele utilizar, mucha gente utiliza eh, el criterio de Kelly, pero aplicándole un multiplicador. O sea, 0,2 por el criterio de Kelly, o la mitad del criterio de Kelly, etc. Yo directamente no lo uso. Yo utilizo mis propios criterios. Además, el criterio de Kelly también, según vemos aquí en la fórmula, lo único que controla es si tenemos una operación ganadora o no. Pero
Eso sería en un mercado con únicamente dos opciones, o eres ganador o no eres ganador, pero realmente las cosas no son así. En el mercado no todo es blanco o negro. Puedes ganar mucho, perder mucho, pero solo ser ganador o ser perdedor, pues no, eso no. Entonces, por eso hay muchos otros cálculos y entre ellos está el del Optimal F, que lo que intenta es conseguir el valor máximo, o sea, un valor que llamamos F, para el cual las ganancias son máximas. Lo que pasa es que el riesgo también es alto. Entonces pasa lo mismo. Mucha gente utiliza no el F óptimo, sino eh, F partido de 2 o F partido de 3, etcétera. El cálculo de Optimal F es más complicado, es más difícil. Yo os lo pongo, os lo explico brevemente por si queréis hacerlo. También es cierto que el cálculo del F óptimo lo podemos calcular únicamente porque se calcula en base al histórico, en base a operaciones ya cerradas. Entonces, primero tenemos que partir de un lotaje, el que sea, un lotaje base, y cuando ya llevamos cierto número de órdenes, ya podremos calcular el F óptimo. Bueno, pues para calcular el F óptimo utilizamos un concepto que quizás algunos conozcáis, que se llama HPR o Holding Period Return. Lo voy a escribir por aquí. HPR o Holding Period Return. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Bueno, supongamos que tenemos una cuenta de $1000 y tenemos, por ejemplo, tres trades. En el primero ganamos $1. Bueno, vamos a ponerlo con números redondos. $10. En el segundo ganamos $20 y en el tercero ganamos $30. Esto supone un 1%, ¿no? De nuestra cuenta. Esto supone un 2% y esto supone un 3%. Para muchos, el holding period return, bueno, es que esto dependiendo de a quién consultes, lo calculan de una manera o lo calculan de otra. Eh, Holding period return sería los retornos de cada una de las operaciones, pero en porcentaje, sumado a 1. O sea, 1 más 1 en ratio es 0,01. Entonces el HPR1, por así decirlo, sería 1,01. El 2 sería 1,02 y el 3, 1,03. Y para calcular el HPR total, pues simplemente multiplicamos esos 3 y así obtenemos otro término que llaman Terminal Wealth Relative. La cuestión es que el F óptimo se calcula de esta manera. Con el HPR este es el F óptimo, ¿vale? Esto es símbolo de multiplicar. Aquí estoy poniendo un menos. Esto lo pongo en negativo. Y es que esto es el profit de la operación actual, pero puesta en negativo. ¿Por qué? Porque lo dividimos entre worst case scenario, o sea, nuestra peor operación. Nuestra peor operación siempre es en negativo, con lo cual el resultado de esta división va a ser positivo. Bueno, esto es otra manera de calcular el HPR. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un HPR por cada una de nuestras operaciones. Luego, para calcular lo que os decía, el Terminal Wealth Relative, TWR, es la multiplicación de todos esos HPRs.
y tenemos que conseguir el F que consigue un TWR más alto. Por eso no quería incluir este tipo de fórmulas en las diapositivas y explicarlo así, porque esto es complicado. Es complicado de explicar y complicado de entender. Solo quería deciros que el control del riesgo es difícil, no solo a nivel de control emocional, sino hay infinidad de fórmulas matemáticas, hay esperanza matemática, hay estadística, hay probabilidad. La fórmula del F óptimo sería una cosa así. El F óptimo estaría por aquí. Lo que sucede es que tiene bastante riesgo usar el F óptimo. Bueno, imagino que esto os habrá generado muchas dudas, pero a lo que quiero ir es que os pongáis en el peor caso y que calculéis cuál es el nivel de riesgo que queréis admitir por operación y el nivel de riesgo en total por el total de operaciones que vais a tener en vuestra cuenta en un momento dado. Eso es lo que quiero que reflexionéis. Creo que la siguiente diapositiva